Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os traigo una tarta muy bonita por fuera, pero con un interior sorprendente. Se trata de la famosa tarta Alaska. Esta tarta es súper conocida en la repostería americana, tanto así que el jueves que viene, es decir, el 1 de febrero, se celebra el Día Nacional de la Tarta Alaska. Por eso, si una tarta tiene un día nacional, tiene que estar en este canal. Así todos podremos disfrutar de esta maravilla gastronómica. Esta tarta se caracteriza por tener una base de bizcocho sobre el cual se pone un helado. Después se la cubre con merengue, y para tostarlo se la suele poner unos minutillos en el horno. En mi caso, el tostado del merengue lo hice con un soplete de cocina porque me resulta más práctico, pero os aseguro que queda igual de rico. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para esta tarta vamos a utilizar un molde de preferencia con forma de semiesfera. Este de aquí mide 18 centímetros de diámetro y es de silicona. Pero si no tenéis a mano un molde como este, podéis utilizar perfectamente algún recipiente como estos de aquí, ya sean de plástico, de aluminio o de cristal. Aunque no sean flexibles, lo importante es que tengan una forma parecida a una semiesfera. Tan solo los debemos forrar con papel film antes de utilizarlos. Llenamos nuestro molde con helado. Yo puse 2 litros en total, aunque eso dependerá de la capacidad de vuestro recipiente. En esta ocasión decidí utilizar 3 sabores: fresa, dulce de leche y pistacho con trocitos de chocolate. Lo que me encanta de esta tarta es que podemos hacer las combinaciones de sabores que queramos, o si lo preferimos lo podemos hacer con helado de un solo sabor, eso ya depende de nuestro gusto. Y puede ser helado casero o comprado. En la cajita de información os dejo los enlaces directos a las recetas de helado casero que tengo en el canal. Espero que os animéis a hacerlos. Ya veréis que son súper fáciles y no necesitaréis ninguna máquina específica para hacer helados. En cualquier caso, ya sea que utilicéis helado casero o comprado, os aconsejo sacarlo 5 minutos antes del congelador. De esta manera no estará tan duro y podremos rellenar fácilmente el molde. Así las bolas de helado se adaptarán mejor y no dejaréis huecos entre ellas. Si os gusta más podéis poner los helados por capas, todo depende de cómo queráis que se vea el corte. A mí me pareció que intercalando los colores se vería bonito y divertido. Cuando terminemos de poner el helado lo cubrimos con papel film y presionamos un poquito para que el helado se adapte bien a la forma del molde y llenar los posibles huecos que hayan podido quedar. Y de paso alisamos la superficie para que quede lo más plana posible. Ahora lo llevamos al congelador un mínimo de 8 horas para que endurezca bien. Aunque si lo preferís, lo podéis dejar en el congelador unos cuantos días antes de montar la tarta. Recordad que no es más que helado, así que en el congelador se mantendrá perfectamente. Vamos a hacer el bizcocho de chocolate que irá en la base, y para ello necesitamos harina de trigo común todo uso, leche, que en este caso puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada, un huevo, aceite de oliva suave, que podemos sustituir por aceite de girasol, de maíz, de canola o cualquier otro aceite vegetal de cocina de nuestro agrado. También necesitamos cacao en polvo sin azúcar añadido, azúcar blanco normal, polvo de hornear o levadura química, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Empezamos batiendo el huevo durante 5 minutos a velocidad media para que espume un poco. Os cuento que también podéis hacer este bizcocho a mano, pero la verdad es que con la batidora eléctrica es mucho más práctico. Pasado el tiempo de batido, añadimos el azúcar y batimos un minuto más. Si lo preferís, podéis reemplazar el azúcar blanco por azúcar moreno o mascabado. Incluso lo podéis sustituir por azúcar de panela o panela molida. Así que tenéis varias opciones que le darán un matiz de sabor diferente y muy rico a vuestro bizcocho. Ahora que el azúcar y el huevo están bien integrados, ponemos la batidora a velocidad baja y añadimos el aceite y la vainilla. Cuando todo esté bien mezclado, agregamos la leche y la integramos. Hecho esto, sobre un colador vertemos la harina, el cacao y el polvo de hornear. Lo tamizamos todo junto para evitar grumitos en la masa y añadimos la pizca de sal para potenciar el sabor del bizcocho. Mezclemos un poquito con la batidora para que no salgan volando los ingredientes secos. Y ahora sí batimos a velocidad bajita solo el tiempo necesario hasta que no veamos restos de harina en la masa, ya que no queremos sobrebatirla. Así nos quedará un bizcocho muy suave y esponjoso. En esta ocasión he adaptado mi receta de bizcocho básico de chocolate para hacer la mitad, ya que no necesitamos demasiado bizcocho. Pero si lo preferís lo podéis hacer de otro tamaño y del sabor que más os guste. Incluso si queréis podéis comprar bizcocho ya hecho. En la cajita de información os dejo el enlace directo al resto de recetas de bizcochos básicos que tengo en el canal para que elijáis vuestra favorita. Ya tenemos la mezcla lista, así que os mostraré el molde que voy a utilizar. Es un molde de aluminio de 18 centímetros de diámetro, al que le he puesto un círculo de papel de horno en la base para poder desmoldar el bizcocho fácilmente. Vertemos toda la mezcla en el molde y la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador.
En mi caso tardó 35 minutos en estar listo, pero eso depende de cada horno. Por eso os recomiendo pincharlo con un palillo para comprobar que realmente está hecho antes de sacarlo del horno. Una vez listo, lo dejamos reposar durante 10 minutos antes de desmoldarlo. Pasados los 10 minutos, lo despegamos con una espátula o con un cuchillo. Le damos la vuelta sobre la rejilla para desmoldarlo y retiramos el papel de horno que pusimos en la base. Y ahora lo dejamos reposar a temperatura ambiente sobre la rejilla hasta que enfríe por completo. Si lo preferís, podéis hacer el bizcocho un día antes. Si lo hacéis así, una vez ha enfriado, podemos envolverlo en papel film y dejarlo a temperatura ambiente hasta el día siguiente. Pero ya sea que lo hagamos el mismo día o el día anterior, os recomiendo recortarle la barriguita para que la capa del bizcocho quede recta. Cuando lo tengamos listo, lo reservamos. Vamos a hacer el merengue suizo para cubrir la tarta. Para ello necesitamos claras de huevo, azúcar blanco normal y una pizca de sal. Ponemos a baño María el azúcar y las claras de huevo. Y no nos olvidemos de la pizca de sal, que a mí casi se me escapa. Cuando hacemos merengue suizo, lo mejor es remover en todo momento hasta que el azúcar se disuelva por completo. También es muy importante que cuando hagamos el baño María, nos aseguremos que el agua que está en el caso de abajo nunca toque el recipiente de arriba, ya que de lo contrario las claras empezarían a cuajarse y la mezcla ya no serviría. Después de 6 minutos aproximadamente, el azúcar ya se ha disuelto totalmente. Para comprobarlo podéis tocar directamente las claras. Y no tengáis miedo porque la mezcla no está demasiado caliente. Si aún notáis los granitos de azúcar tendréis que esperar un poquito más. En mi caso ya está listo, así que lo pasamos al bol de la batidora y lo batimos a velocidad media-alta hasta que se forme el merengue y se ponga a temperatura ambiente. En esta ocasión tardó 8 minutos, pero dependiendo del clima de vuestra ciudad tardará más o menos tiempo. Así que os aconsejo batir hasta que tengáis el merengue a temperatura ambiente. Tan solo recordad que para que el merengue quede bien montado y firme, los utensilios que utilicéis para hacerlo deben estar secos y completamente limpios, ya que algún resto de grasa, por poquito que sea, puede hacer que las claras no monten bien. Una vez el merengue ha enfriado, debe quedar brillante y consistente de manera que forme picos firmes. Ahora sí ya lo tenemos todo listo, así que sobre un stand o un plato ponemos el bizcocho. Sacamos el helado del congelador, lo desmoldamos y lo acomodamos sobre el bizcocho. Con la ayuda de una espátula o una cuchara lo cubrimos todo muy bien con el merengue suizo. Aquí os recomiendo trabajar un poquito rápido, ya que si tardamos mucho tiempo el helado empezará a derretirse. Lo bueno es que no debe quedar una superficie perfecta. De hecho, lo bonito de esta tarta es que tenga unos piquitos que le dan un aspecto más alocado e informal. Una vez esté todo bien cubierto, con la misma espátula le voy haciendo unos cuantos piquitos por toda la superficie. Ya veréis que es muy fácil y divertido y en un momentito lo tendremos listo. Para darle ese precioso aspecto tostadito, yo voy a utilizar un soplete de cocina. Si podéis, os recomiendo comprar uno. Los encontraréis en tiendas de repostería o en algunos supermercados. La verdad es que son muy sencillos de utilizar y son bastante económicos. Poco a poco veréis que el merengue va tomando un color hermoso, y además el olor del merengue tostado es realmente irresistible. Si queréis también podéis tostar el merengue en el horno. Tan solo debéis poner la función de grill y dejar la tarta allí durante un par de minutos o hasta que veáis que se ha dorado. Tampoco lo dejéis demasiado tiempo, ya que no debemos olvidar que hay helado en su interior y no queremos que se derrita. Ahora sí, ya tenemos nuestra increíble tarta Alaska lista para disfrutar, así que vamos a probarla. Os cuento que se corta bastante bien, ya que el helado ya no está tan duro. Y este es el corte que tiene esta delicia, os confieso que me tiene completamente enamorada. Como os decía, el helado está en el punto perfecto, y la combinación de sabores me encanta. Ya sabéis que podéis hacer vuestras propias combinaciones para adaptarlo totalmente a vuestro gusto. Me gusta muchísimo la mezcla del helado con el bizcocho y el merengue tostado. Creo que es una tarta muy llamativa y la verdad es súper fácil de hacer. Me parece perfecta para sorprender a nuestros amigos o familiares. Para que disfrutéis de ella en su máximo esplendor, os aconsejo hacer el merengue y montar la tarta justo antes de servirla. Y lo que sobre, si es que sobra algo, lo podéis guardar en el congelador. Espero que os animéis a hacerla. Ahora vamos a descubrir a los cupcakers que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook y que entran en el Salón de la Fama de esta semana. Mi querida Elvita ha hecho esta deliciosa tarta de galletas y chocolate. Yael ha preparado este irresistible volteado de piña. Michelle ha hecho estas riquísimas panacotas de café. Sol nos muestra estas hermosas copas de mousse de limón y moras. Irina se ha animado con este irresistible flan de leche condensada. Y Sabri, que ha preparado esta refrescante tarta fría de limón. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el viernes que viene con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!